tomar. Bueno, nosotros somos la Universidad de San Pablo Tucumán. Esta es la carrera licenciatura en Ciencias de Datos y la cátedra es Análisis de Regresión. Bueno, estamos desarrollando el módulo 2. En el módulo 2 vamos a hacer un análisis de varianza. Este análisis de varianza tiene que ver por ahí con un fenómeno en el cual existe un cierto tipo de incertidumbre y el procedimiento apropiado para que el investigador pueda experimentar con él puede identificarse a través de las características de interés que tenga o en lo que esté interesado el investigador. Lo primero que se analiza o que debe analizar o lo que debe hacer el investigador es la formulación del problema por resolver. Una vez que ya está definido el problema por resolver, el propósito o el objetivo primordial es identificar algo que nosotros lo vamos a llamar como medidas o variable por medir. A ver, me está pasando la diapositiva. Ahí está. Variable por medir o a veces también se lo conoce como respuesta. Y lo que se va a estudiar son el factor o los factores potenciales que pueden influenciar en la variabilidad, ¿sí? La variabilidad de todas las posibles respuestas que podemos obtener. Bueno, ¿qué significa esto de variable respuesta? Bueno, la variable respuesta es la variable dependiente. Por supuesto que esto no tiene nada que ver con el análisis matemático. Cuando analizamos una función y decimos, bueno, acá hay una variable independiente, dependiente, no. Este concepto, si bien usamos las mismas palabras, pero tiene que ver con una variable que depende de algo que nosotros le vamos a llamar factor. Y el factor es la variable independiente. Por supuesto que la variable independiente está controlada, está revisada por el investigador. Bueno, les puse ahí un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Un productor está interesado en la proporción de grasa en la leche de varias razas vacunas. Bueno, entonces, en este problemita, más que nada, vamos a identificar cuál es la variable respuesta y cuál es el factor. En este caso, la variable respuesta, recuerden que es la variable dependiente y en este caso vendría a ser la proporción de grasa que contiene la leche. Y el factor es justamente la raza de la vaca. Yo lo vuelvo al concepto atrás para que ustedes recuerden que hablamos. Y lo más importante es acá la formulación del problema. Una vez que hemos definido el problema, el propósito del experimento es identificar la variable respuesta y que a la vez se rige bajo el factor o los factores. Ahí dice factores o factores, bueno, hay un error de tipeo, pero es el factor o los factores. Como puede existir uno o pueden existir varios factores. Que eso, por supuesto, tiene una fuerte influencia en la variabilidad de la variable respuesta. Por eso le decía justamente de que acá la variable dependiente o la variable respuesta es la proporción de grasa que está contenida en la leche y el factor, solamente hay un factor, es la raza de la vaca. Puede existir varios factores, pero bueno, ahí vamos a ver otro concepto que se llama nivel de un factor. Y ese nivel de un factor es una condición que está bajo el cual se observa la respuesta medible. Entonces, y hay también un concepto muy importante que es tratamiento. O sea, dentro de lo que es un factor, voy a tener en cuenta dos conceptos. El nivel, ¿cuál es el nivel del factor? Bueno, es simplemente una condición que está bajo el cual se observa en la respuesta medible y un tratamiento de un experimento no es otra cosa que una combinación de los niveles de cada factor. En el caso del experimento anterior, podemos pensar lo siguiente, que el experimento se trataba de medir la proporción de grasa en la leche de varias razas vacunas, pero en el ejemplo anterior decía solamente de una raza de vaca, entonces acá estamos diciendo de varias razas vacunas,
Entonces, los niveles de factor son todas esas razas estudiadas. Entonces, a medida de que no puede ser que haya solo una raza de vaca, se puede estudiar varias razas de vaca, entonces la proporción de la grasa de leche puede tener alguna relación que esté vinculada con respecto a las razas vacunas. Entonces, cuando se trata justamente del nivel de factor, significa las cantidades de razas que se pueden estudiar de acuerdo a la proporción de grasa de leche en un establo, supongamos. En ese caso también los tratamientos del experimento coinciden. Por ejemplo, si tuviésemos en cuenta que la alimentación de la vaca es alfalfa o maíz, los tratamientos serían la combinación de la raza alimentación. Entonces ahí estaríamos hablando de dos tipos de tratamiento, que la grasa de la leche depende no tan solo de la raza, sino también de la alimentación. Entonces ahí estamos hablando de dos tratamientos y de un nivel que en este caso es la cantidad, bueno, podemos tener 3, 4 o 5 razas, entonces estamos hablando de 5 razas, pero que depende también de la alimentación. Incluso le podemos agregar que algún tipo de raza recibe una alimentación, otro tipo de raza recibe otra alimentación, y así podemos jugar con esto de los tratamientos y de los niveles. Entonces, a veces sucede que el nivel y el tratamiento, cuando hablamos de unitratamiento, y ya lo vamos a ver en la diapositiva posteriores, pueden coincidir justamente con el nivel. Los niveles de un factor, ¿cómo pueden ser? Bueno, existen dos tipos de niveles de un factor: los niveles fijos y los niveles aleatorios. Bueno, los niveles fijos es cuando tenemos distintos tipos de tratamientos de poblaciones que son seleccionadas por el investigador o por el experimentador. Eh, por ejemplo, si tratamos de estudiar la prolongación de vida de distintos medicamentos. Bueno, los medicamentos son elegidos por el experimentador. Entonces ahí no está regido bajo las leyes del azar. Ese tipo de nivel se llama niveles fijos. Ahora, en contrapartida aparecen los niveles aleatorios, que los niveles aleatorios son aquellos que se rigen bajo las leyes del azar. Cuando, por ejemplo, los distintos tratamientos o las poblaciones son seleccionadas al azar de todos los posibles casos que pueden suceder. Por ejemplo, cuando se trata de estudiar el efecto de un contaminante sobre distintas razas de perros. Bueno, ahí podemos seleccionar al azar los perros de toda la población y clasificarla de acuerdo a las razas y, bueno, por supuesto, esto está regido bajo las leyes del azar. Entonces, este tipo de nivel se llama niveles aleatorios y los niveles fijos. Por supuesto que nosotros tenemos en realidad vamos a hacer más hincapié en los modelos, así como los definimos ahí en pantalla, modelos de efectos fijos, de efectos fijos y modelos de efectos aleatorios. Lo que nos interesa estudiar dentro del análisis de varianza son los modelos de efectos fijos. Bueno, en estos experimentos estadísticos vamos a tener que identificar un concepto también muy importante, que es el de unidad experimental. Bueno, la unidad experimental acá más o menos coincide cuando veíamos en la estadística descriptiva el concepto de variable. Decíamos que cuál era la unidad experimental. Más que nada cuando, bueno, nosotros todavía no vimos la parte muestreo, eso lo vamos a ver en los módulos posteriores, pero la unidad experimental es básicamente el individuo, que puede ser una persona, una planta, un animal, un objeto o realmente el conjunto de todos ellos, en el cual se aplica los tratamientos y se mide lo que nosotros hemos definido como variable respuesta. Entonces, la unidad experimental son cada una de esas personas, animales, plantas, objetos, el cual el investigador está interesado en estudiar. Por ejemplo, la unidad experimental, en este caso que nosotros veníamos analizando del nivel de grasa en la leche, acá la unidad experimental vendría a ser cada una de las vacas. En un experimento
deben eliminarse y controlarse cualquier factor externo que pueda influenciar en la variable respuesta. Eso significa de que puede aparecer algo que nosotros le llamamos error experimental. Bueno, como todo experimento, y los experimentos son realizados por el ser humano, siempre estamos relegados al error. Entonces, se ha definido un concepto en el cual nosotros lo denominamos error experimental y que muchas veces resulta imposible, incluso se puede decir que se introduce en el modelo de una variable, que a veces es casi inevitable poder evitar este tipo de error, entonces nosotros lo consideramos y lo denominamos error experimental para poder ir minimizándolo. ¿Cómo lo minimizamos a ese error experimental? Bueno, ya lo vamos a ver en las diapositivas posteriores. Por supuesto que en esto también tiene que ver los diseños de experimentos estadísticos, porque estamos hablando de todo tipo de experimentos estadísticos y el diseño de experimentos estadísticos tiene un interés que es el de asignar a cada una de las unidades experimentales o a los tratamientos un proceso que sea totalmente imparcial y que no haya ningún favoritismo para ningún tipo de tratamiento de acuerdo al experimento que se estén realizando. Y esto de alguna manera se logra aplicando justamente un diseño completamente aleatorio, es decir, que ese tipo de experimento tiene que ser aleatorio y consiste justamente en asignar a los tratamientos a cada unidad experimental o elegirlos de manera totalmente aleatoria. En algunos casos, las unidades experimentales no son homogéneas. Eso quiere decir que, que a veces las unidades experimentales no tienen exactamente las mismas características y entonces ahí conviene clasificarla por bloques, el cuales se denominan bloques homogéneos. Y a eso se le asignan los tratamientos de forma aleatoria de unidades justamente por cada bloque. Es decir, nunca dejamos de que el experimento no se rija bajo las leyes del azar, siempre lo llevamos a esto de que sea aleatorio. Y en ese caso se aplica un diseño en bloques completamente aleatorio. O sea, el diseño completamente aleatorio encierra a todo el experimento. Pero a veces sucede de que cada una de esas unidades experimentales no tienen las mismas características, quizás tengan dos o tres características que diferencian justamente a las unidades experimentales, y resulta que por ejemplo, manera de ejemplo para que se entienda un poquito más, imagínense que estamos hablando de que estábamos hablando del nivel de grasa en la leche de una cierta cantidad de vacas, las cuales tenían distintos tipos de raza. ¿Sí? Los distintos tipos de raza correspondía a los niveles al nivel del factor. Entonces, lo que podemos pensar es que cada una de esas vacas hay un cierto grupo de vacas que tienen la misma raza, pero que tienen un diferente peso. Y resulta que la que tiene mayor peso tiene un nivel de grasa más elevado que la que tiene menos peso. Entonces ahí aparece una característica que diferencia a las unidades de observación de acuerdo a esa característica. Y las puedo separar entonces por bloque. Y esa separación por bloque se trabaja, así como les decía al principio, el diseño completamente aleatorio, con esa separación por bloque se separa y se elabora un diseño en bloques completamente aleatorios. Es decir, el hecho de que lo separemos por bloque, no tenemos que dejar de que no se utilice estos diseños de experimentos aleatorios. Ejemplo, bueno, ahí tengo otro ejemplo. Si las vacas provienen de diferentes establos, esto también sería otro tipo de característica, se debería aplicar un diseño en bloques completamente aleatorio por cada establo. Y eso representaría lo que nosotros denominamos bloque. Y por supuesto, a cada bloque aplicarle un diseño en bloques completamente aleatorio. Bueno, esto del análisis de varianza, ya lo vamos a ir viendo por qué toma ese nombre.
Bueno, hasta acá hemos hablado de los diseños de experimento estadístico, hemos hablado de los niveles, de los tratamientos, justamente de una, de una población o de una muestra, y ahora podremos hacer lo que nosotros denominamos análisis de experimentos unifactoriales. Ahí está lo que les decía al principio, que cuando hablamos de un solo factor, de un solo factor, en un diseño completamente aleatorio, porque es lo que a nosotros nos interesa, bueno, eso en realidad compara el efecto para niveles mayores a 2, ¿sí? De un solo factor sobre alguna variable respuesta. Recuerden que la variable respuesta es lo que habíamos denominado al principio, y los niveles del factor son los tratamientos. Luego, otro apartado sería que es una extensión de la prueba de hipótesis. Nosotros vimos también en estadística descriptiva lo que era la prueba de hipótesis y vimos prueba de hipótesis para diferentes tipos de medidas. Bueno, acá lo que a nosotros nos interesa es justamente la prueba de hipótesis para medias con varianzas desconocidas, pero supuestamente iguales. Es decir, es una extensión de lo que nosotros veníamos haciendo como prueba de hipótesis para medias poblacionales con varianza desconocida, pero supuestamente iguales. Bajo estos tres apartados vamos a poder formar o hacer nuestro análisis de experimentos unifactoriales. Bueno, ¿de qué manera lo hacemos? Bueno, vamos a suponer, acá estamos en presencia, si ustedes pueden observar, de H sub 0 que representaba la hipótesis nula y H sub 1 que representaba la hipótesis alternativa. Bueno, acá aparece la letra tau del alfabeto griego, tau 1, tau sub 2, tau sub k, en donde está generalizado para los K tratamientos. Y también les puse en contrapartida la otra forma de definirlo como U sub 1, U sub 2, U sub k. Es decir, con, con ese símbolo de mu. Y además H1 al menos un par de medias diferentes entre sí. Bueno, cualquiera de las dos que utilicemos está bien. Yo normalmente sugiero que utilicemos la segunda, en donde estamos señalando que la hipótesis nula, los tratamientos en el supuesto de que son iguales y la hipótesis alternativa de que existe al menos un par de medias que difieren entre sí. ¿Sí? Entonces acá estamos analizando justamente las medias. Recordemos que la hipótesis para medias con varianza desconocida, entonces cada uno de esos mu sub 1, mu sub 2, mu sub k representan las medias poblacionales. Y, y, la hipótesis alternativa que por lo menos un par de ellas sean diferentes entre sí. Bajo ese supuesto es lo que nosotros vamos a hacer nuestro análisis de varianza. Bueno, y la técnica que vamos a utilizar es lo que nosotros le llamamos ANOVA. Muchas bibliografías usan estas siglas que representa el análisis de varianza y esto nos proporciona un procedimiento inferencial, es decir, con una conclusión para poder probar que la hipótesis, para poder probar la hipótesis, la hipotética proposición en el análisis del experimento. Y vamos a utilizar una tablita que yo la voy a poner en pantalla, que es la siguiente. Acá en la forma vertical vamos a colocar los tratamientos. Y por acá vamos a ir colocando cada una de los factores, ¿sí? que estén involucrados de acuerdo a los tratamientos. ¿Sí? Entonces, es un cuadrito de doble entrada, no es nada de otro mundo, en donde a partir de ese cuadrito de doble entrada vamos a hacer los siguientes supuestos. Se supone que las distribuciones de las poblaciones de cada nivel del factor, en este caso el tratamiento, son normales con varianzas iguales. Eso es lo que nosotros vamos a suponer. Normales significa que están dentro de la distribución normal. Ahí acudimos a algunos conceptos como para recordar los conceptos que vemos en probabilidades, en donde analizamos una curva normal y decíamos que todos los datos
que si estaban bien ubicados debajo de esa curva normal, decíamos que estábamos ante la presencia de una distribución simétrica. Bueno, acá se considera que las distribuciones con las cuales estamos trabajando son simétricas, quiere decir que son datos que pertenecen justamente a, o se trabajan con normalidad, pero con una idea de que tienen varianzas iguales. Bueno, y en la tabla, cada fila representa una muestra aleatoria independiente de tamaño n sub i. ¿Sí? Y se toman una cierta cantidad de muestras, nosotros le vamos a llamar K muestras, y cada muestra es para cada tratamiento, las cuales pueden tener iguales o diferentes tamaños. ¿Sí? Entonces recuerden de que cada muestra se toma para cada tratamiento y que pueden tener iguales o distintos tamaños. Luego también tenemos un modelo matemático para experimentar o para realizar un experimento unifactorial. Entonces, el análisis de varianza es básicamente un diseño completamente aleatorio. Yo acá les puse una sigla que están en mayúscula, DCA, que significa diseño completamente aleatorio, y con esto formamos la siguiente ecuación, en donde esta ecuación vamos a identificar cada uno de esos parámetros que están involucrados allí. Por ejemplo, x sub i j, que aparece acá en la pantalla, voy a ver si lo encuentro ahí. Acá está, cursor. X sub ij, que está en el primer miembro de esa ecuación, representa la jésima respuesta en el iésimo tratamiento. ¿Sí? Entonces, el subíndice i representa la variable respuesta y el subíndice j, el segundo subíndice j de x, representa la jésima respuesta y el subíndice i representa justamente los tratamientos o el número de tratamiento. Luego, mu representa justamente la media poblacional de la variable respuesta. Tau, que tiene como subíndice i, se me pierde, disculpen el cursor. Tau, que tiene como subíndice i, representa el efecto iésimo de tratamiento, es decir, bueno, para una cantidad iésima de tratamiento. Y bueno, podemos pensar qué representa epsilon y que tiene como subíndice ij. Bueno, en realidad representa lo que le dijimos al principio, el error experimental para la jésima observación debido a un iésimo tratamiento. Entonces, ahí tenemos esa ecuación en donde representa el análisis de varianza con un diseño completamente aleatorio. Bueno, entonces, el ANOVA es un diseño completamente aleatorio y que además tiene de efectos fijos. ¿Qué significa eso? De que si tenemos una cierta cantidad de medias poblacionales y podemos definir los siguientes desvíos. Vamos a ver, supongamos que tenemos U sub 1, mu sub 2, mu sub k, las medias poblacionales, y sea mu la media de todas las poblaciones, se define como a tau sub i justamente a la diferencia o a los desvíos, algunos le llaman desvíos, de cada una de las medias poblacionales con respecto a la media población, a la media de todas las poblaciones. Es decir, los efectos de cada uno de los tratamientos se define justamente como las desviaciones. Recuerden que cuando hablamos de desviaciones significa que han sido diferenciadas, han sido restadas. ¿Respecto de quién? De la media general. Y por lo tanto, la suma desde los i igual a 1 hasta acá de los t sub i tratamientos es igual a 0. Bueno, es igual a 0 porque en realidad se van colocando todos
los tratamientos y bueno, y hay algunos que van a ser positivos y otros van a ser negativos y hay una cierta simetría entre esas diferencias, lo cual es cuando, o sea, a la hora de sumar se hace cero. Y otro de los apartados muy importante con respecto a los diseños completamente aleatorios de efectos físicos tiene que ver con el error aleatorio. El error aleatorio, el cual nosotros lo hemos definido como E sub ij, correspondiente a la observación, porque tiene una observación, si tengo un error aleatorio, E sub ij es correspondiente a algún tipo de unidad de observación, que en este caso un X sub ij, están todos generalizados, es la desviación justamente de esta ecuación. E sub ij es la diferencia entre la unidad de observación menos la correspondiente media poblacional. Entonces, ahí lo que vamos a ir encontrando son cada uno de los errores aleatorios. Bueno, de manera que vamos a encontrar la siguiente ecuación. O sea que ahí voy a encontrar X sub ij, que son cada uno de las unidades, va a ser igual a la media poblacional o de todas las poblaciones más la diferencia de la primera media poblacional menos la media de todas las poblaciones, más la diferencia entre quién, entre la unidad de observación y su respectiva media poblacional. Bueno, ahí vamos a hacer un pasaje de términos, más o menos es una deducción de dónde vamos a sacar justamente la suma de los cuadrados totales. Este mu que está positivo lo podemos llevar negativo y me va a quedar esta expresión matemática, lo cual es, vamos a tener una desviación de una observación con respecto a la media poblacional o media global, de las cuales se derivan dos posibles causas, la diferencia de tratamiento o el error aleatorio. O sea que para rechazar la hipótesis nula, es decir, de que todos los tratamientos son cero, la diferencia en el tratamiento debe ser mayor que la desviación causada por el error absoluto. Vuelvo a repetir, la diferencia, para rechazar la hipótesis alternativa, la diferencia en el tratamiento debe ser mayor que la desviación causada por el error aleatorio. Al sustituir los parámetros estadísticos en la ecuación anterior, me va a quedar justamente algo que nosotros elevándose al cuadrado y sumando, me va a quedar la expresión esta, que lo más importante de acá es que identifiquemos que esta es cada una de las unidades de observaciones, esta es la media aritmética poblacional, esta es, bueno, la media aritmética para el primer tratamiento menos la media aritmética poblacional y estas son las unidades de observación menos la media aritmética para el primer tratamiento elevados al cuadrado. Bueno, ¿qué significa estas siglas? SCT es la suma de los cuadrados totales, es igual a la suma de los cuadrados de regresión más la suma de los cuadrados de los errores. ¿Sí? Entonces la sigla, lo que representa esta ecuación con la cual nosotros vamos a hacer el análisis de varianza, es que la suma de los cuadrados totales es igual a la suma de los cuadrados de tratamiento más la suma de los cuadrados de los errores. Los tres términos de la igualdad que acabamos de mencionar son variables aleatorias, ¿sí? Y que se distribuyen mediante una distribución que no es nueva para nosotros, que es la distribución chi cuadrado, el cual tiene grados de libertad. Nosotros en probabilidad y estadística, cuando veíamos la parte de distribuciones de probabilidad especiales, había una distribución en la cual nosotros la conocemos como la distribución chi cuadrado. Incluso en la parte de estadística descriptiva vimos la teoría de estimación por intervalos o una prueba de hipótesis, también utilizamos la distribución chi cuadrado, donde había una tablita que, bueno, yo ya se la voy a proporcionar ahí en la plataforma nuevamente, y a partir de ahí sacamos los valores como para poder
hacer el análisis o rechazar la hipótesis alternativa cuando veamos en la prueba de hipótesis o si el intervalo o teníamos, podemos lograr algún tipo de intervalo de confianza. Bueno, entonces, para la suma de los cuadrados totales se tiene n-1 grado de libertad, es decir, que se pierde un grado de libertad por la restricción justamente de esta diferencia. En la suma de los cuadrados de regresión se tiene k-1 grado de libertad, también se pierde un grado de libertad por la restricción esta de tener a n sub i por x sub i menos la media poblacional igual a 0. Eso sucede para todo k. Y en la suma de los cuadrados de los errores se tiene n menos k grado de libertad, en el cual se forma esta ecuación que la suma de los cuadrados de los errores es igual a la suma de los cuadrados totales menos la suma de los cuadrados de regresión. Bueno, y de ahí surge un cociente que también es importante, que es el cociente de la suma de los cuadrados y sus respectivos grados de libertad. A eso se conoce como cuadrado medio. Bueno, acá tenemos el cuadrado medio para los tratamientos de regresión y el cuadrado medio para los errores. Eso es igual a la suma de los cuadrados suma de los cuadrados totales de regresión sobre k-1 grado de libertad y los cuadrados medios del error es igual a la suma de los cuadrados de los errores sobre n menos k grado de libertad. El cociente justamente de los cuadrados medios da origen a la estadística apropiada para poder probar la hipótesis nula, es decir, que los tratamientos o los tratamientos sean todos iguales. Bueno, dicha estadística que mencionábamos ahí, o valor estadístico, en el cual lo denotamos con f, es igual al cociente del cuadrado de los cuadrados medios de los tratamientos de regresión sobre el cuadrado medio de los errores. Y eso es una variable aleatoria que sigue la distribución f. La distribución f también aparece, nosotros la vimos en probabilidades, en esa parte de distribución especiales, y no recuerdo si hicimos probabilidad con la distribución f, pero sí le voy a proporcionar a través de la plataforma la tabla, así como había tabla de student, tabla de chi cuadrado, tabla de la normal, también aparece una tabla de la distribución f, el cual contiene filas, grados de libertad y grados de libertad para las columnas. Entonces ahí van a ver que tenemos que esta variable aleatoria sigue una distribución con k-1 y n-k grado de libertad. Entre más grande sea la diferencia entre las medias de los tratamientos y la media global, mayor va a ser justamente el cuadrado medio del tratamiento de regresión. De esta manera, entonces, la hipótesis nula va a ser rechazada porque si f encuentra una región crítica superior al nivel de confianza. El nivel de confianza que nosotros hablamos que lo representamos con alfa. Bueno, ahí tenemos una descripción de la tabla de cómo formamos ese análisis de varianza y lo llevamos a cabo a través de esa tablita, que esa tablita va a ser el formato que vamos a utilizar. Acá vamos a colocar las fuentes de validación en la primera columna, que ahí van los tratamientos, el error y el total. Acá van los grados de libertad, k-1, n-k y n-1. Acá van la suma de los cuadrados, ¿sí? Q sub 1, Q sub 2, Q. Acá la suma de los cuadrados de tratamiento, acá la suma de los cuadrados de los errores y acá la suma de los cuadrados totales. Y acá van los cuadrados medios, el cuadrado medio para el primer tratamiento y el cuadrado medio para el error. Y acá tenemos el cociente. El cociente que es ese valor f del estadístico, que no es otra cosa que el cociente entre los cuadrados medios de tratamiento de regresión y los cuadrados medios del error. ¿Sí? Bueno, ¿cómo saco la suma de los cuadrados tratamientos, al cual le denominamos Q? Bueno, es la sumatoria justamente de x sub i al cuadrado menos f por c.
en donde F es justamente el estadístico de la distribución F. Bueno, y así podemos utilizar todas estas formulitas para poder completar ese cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo, si bien no está desarrollado en su totalidad, pero no hice mucho hincapié en los detalles porque hay un video en el cual desarrollo este mismo ejemplo, ya detallando cálculo por cálculo lo que teníamos que hacer para que sea mucho más didáctico la exposición de ahora. Lo que más me interesaba en la clase de hoy es desarrollar la parte teórica porque había muchas cosas para hablar, muchas cosas para desarrollar. Bueno, ¿qué dice el ejemplo? Se desea determinar el efecto del estrés en ratas albinas. Para ello se midieron diferentes variables, entre ellas la ingesta de agua en mililitros bajo 3 tratamientos diferentes. Comida ad libitum, comida restringida y comida ad libitum con estrés. El objetivo de esta experiencia es determinar si la ingesta promedio de agua es diferente en ratas albinas sometidas a los 3 tratamientos. Bueno, yo ahí les voy a presentar la tabla en donde están los 3 tratamientos. Fíjense que les puse los 3 tratamientos en columna. ¿Sí? ¿Cuál es la hipótesis nula? Bueno, acá está, yo se los puse textualmente, pero después ya está simbolizado abajo. H sub 0, que representa la hipótesis nula, representa la ingesta promedio de agua en la misma bajo los 3 tratamientos. Y H sub 1, que es la hipótesis alternativa, la ingesta promedio de agua es diferente para al menos uno de los tratamientos. O bien, como lo colocamos acá, la hipótesis alternativa es igual a la primera media poblacional con la segunda media poblacional y con la tercera media poblacional. Y la hipótesis alternativa, U sub I es distinto de U sub J para algún I distinto de J. ¿Sí? Ahí estamos señalando que puede existir alguna media poblacional, un par de medias poblacionales que no sean iguales. Bueno, entonces, cuando colocamos ahí la fuente de variación, acá ya saben que acá van los tratamientos, el error, el total, y acá colocamos los grados de libertad para los tratamientos, para el error. Y bueno, y este es el total. Acá se suma la suma de los cuadrados, ahí está colocado ya, ahí en el video yo lo desarrollo para que ustedes lo puedan observar, y acá los cuadrados medios. Y acá F, que representa, no es otra cosa que el cociente justamente de los cuadrados medios de los tratamientos y los cuadrados medios del error. ¿Sí? Bueno, y eso es buscado en la tabla, en la distribución F, en el cual encontramos que es 3.68. Comparándolo, observamos que F sub C, es decir, el valor buscado en la tabla y el valor buscado en la distribución, en la otra distribución, se rechaza porque son distintos. O sea, que la conclusión sería la siguiente. La ingesta promedio de agua en ratas albinas es diferente con al menos uno de los tratamientos. Entonces ahí estábamos en condiciones de poder rechazar porque justamente el valor del estadístico cae en la zona de rechazo. Ahí debo recordar un poquito lo que es prueba de hipótesis. Y al caer en la zona de rechazo, ya estoy en condiciones de poder rechazar la hipótesis nula y tomamos o aceptamos como verdadera la hipótesis alternativa. Bueno, y ahora tendríamos en condiciones de hacer una comparación que le llamamos comparación a posteriori, en donde se realizan después de hacer el análisis o de hacer el ANOVA. El ANOVA se lo hace justamente para descubrir dónde están las diferencias entre las medias y si la distribución F ha resultado totalmente significativa. Existen varias pruebas, las más utilizadas son las siguientes. ¿Sí? Es una manera de validar justamente el análisis de varianza. La primera es justamente la de Fisher. No requiere que el modelo sea equilibrado, pero sí
que tenga varianzas homogéneas. Y luego también aparece el test de Tukey, el test de Tukey que nosotros lo vamos a utilizar. Yo utilizo en un video el test de Tukey, que requiere justamente un modelo equilibrado y con varianzas homogéneas. Y luego también aparece otro test que es el test de Duckham, que se aplica cuando las varianzas no son homogéneas. Bueno, hasta ahí hemos llegado con la parte teórica de análisis de varianza. Bueno, voy a sacar primero, voy a cortar con la grabación.